Entonces los efectos de las drogas que van a generarse en un organismo va a depender mucho de cada sujeto, de cada persona. Los efectos de mediano y largo plazo de los alucinógenos, por ejemplo, alucinógenos naturales tipo peyote, cactus, hongos, etcétera, etcétera, ayahuasca, etcétera, han sido estudiados, tal vez no lo suficiente, pero sí han sido estudiados. Generan un nivel de tolerancia, vale decir, hay una suerte de adaptación del cuerpo a los efectos de la droga en aquellos que consumen regularmente, estoy hablando de ellos. El riesgo de los alucinógenos, más allá de la tolerancia y de una aparente dependencia psicológica, pero más allá de que si generan o no generan dependencia, el riesgo de estas sustancias alucinógenas, tanto naturales, semisintéticas y sintéticas, es la reacción que puede haber en determinados organismos, reacción que puede acercarse o de por sí traducirse en un cuadro psicótico, porque los alucinógenos lo que generan es, hay una distorsión de la capacidad auditiva, de la capacidad visual, de la capacidad táctil hasta olfativa, y hay una remoción del campo de la conciencia. Cuando hay una remoción del campo de la conciencia, estamos hablando ya, de hecho, de un trastorno, por lo general definido como un trastorno psicótico. Los alucinógenos también generan un fenómeno muy particular que es los denominados flashbacks, ¿no? Es decir, luego de que ha consumido una persona, por ejemplo, LSD, después de un consumo, después de 2 semanas, yo he visto en mi experiencia clínica, inclusive hasta de 3 semanas, algunos inclusive han visto esto hace 4 semanas, después del consumo, súbitamente brota nuevamente la sintomatología del consumo como si estuviera consumiendo en este momento. A eso se ha denominado un efecto de flashback y que también ha generado una serie de encuentros académicos donde hay gente que dice que esto no se da, otros dicen que sí se da. En mi opinión y mi experiencia, yo he tenido pacientes que han narrado esa experiencia de flashbacks. Hay muchas sustancias semisintéticas y sintéticas ahora con esta aparición no solamente de las drogas sintéticas, sino de las nuevas sustancias sintéticas que tienen efectos similares al LSD. Por ejemplo, hay algunas sustancias definidas químicamente como las metilhemilaminas, ¿no? Que están emparentadas con el LSD. Hay 2 en particular que han detectado acá en Lima, el 2,4-D, ¿no? Y el 25-IN-BOME. Son sustancias estrictamente químicas, pero que imitan los efectos del LSD, ¿no? Otro efecto de mediano y largo plazo, aparte de que en algunos casos se ha visto, ya lo he dicho, verdaderos trastornos psicóticos, que en algunos casos puede ser permanente inclusive, la persona se puede volver loca, mejor dicho. Hay otros daños a los que se expone, ¿no? Daño a nivel cerebral, ¿no? Trastornos emocionales, aparición súbita de ataques de pánico, de ansiedad generalizada, ¿no? Cíclicos, ¿no? Entonces la exposición a los riesgos a partir del consumo, por lo general consumo regular de los alucinógenos, principalmente de tipo semisintético y sintético, los riesgos son considerables, ¿no? Normalmente desde el tema de salud mental, donde yo trabajo, se recomienda el no consumo de este tipo de sustancias. Se recomienda el no consumo por todas las advertencias que estoy explicando en este momento. Los alucinógenos en varios momentos de la historia han sido utilizados con fines de investigación, y es más, en la época del 60 o del 70, algunos médicos, algunos psiquiatras, algunos psicólogos en Estados Unidos estuvieron muy entusiasmados trabajando la hipótesis de que podrían ayudar
en determinadas condiciones médicas de tipo psiquiátrico. Si estuvieran utilizando, entiendo, en algunas condiciones como la depresión, como el pánico, como la ansiedad. Sin embargo, no existe una evidencia concluyente, y hasta ahora eso está vigente, no existe una evidencia concluyente de que las sustancias alucinógenas pueden realmente ayudar en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos mayores. No hay una evidencia concluyente. Lo que quiero decir es que todavía no se ha demostrado contundentemente que los alucinógenos, como por ejemplo como el LSD, debieran incorporarse ya al arsenal médico de tratamiento. No existe evidencia, ¿no? De repente por ahí hay casos, no sé si aislados, que han presentado sus casos y que han utilizado este tipo de sustancias. Ahora, en cuanto a medicina tradicional histórica, desde el norte de Venezuela hasta el sur de Chile, si atravesamos todo el continente, siempre se han utilizado plantas, hierbas naturales dentro de un contexto de la medicina tradicional, ¿no? Los alucinógenos casi siempre han estado también presentes, ¿no? Entonces, históricamente en el Perú, por ejemplo, se utiliza tanto en la selva como parte de la sierra, no solamente la ayahuasca, sino se emplean otro tipo de alucinógenos naturales, el peyote, el San Pedro, el cactus, por ejemplo. Se utilizan con fines religiosos, pero también en algunos casos como un medio de paliar enfermedades donde pues no está presente el Estado, por ejemplo, no hay médicos. Entonces, determinadas condiciones médicas se tratan con la medicina natural, incluyendo en algunos casos este tipo de sustancias, ¿no? Por ejemplo, uno de los que más se está utilizando ahora, no solamente en Perú, sino en Brasil, en el caso de adicción a drogas, por ejemplo, donde tampoco no hay evidencia, pero se está utilizando, es en el caso de las drogas el ayahuasca, ¿no? Pero todavía no hay evidencia concluyente pues, que sugiera que hay que incorporar ya al arsenal médico en el tratamiento de las adicciones, pero se está haciendo, se está investigando. En nuestro medio la tasa, por lo menos si nos apoyamos estrictamente en los reportes, en los informes de Cedro, de Vida, los casos hospitalarios, el consumo de sustancias alucinógenas es relativamente bajo, yo diría muy marginal. No tenemos una tasa tan alta de consumo de sustancias alucinógenas, incluyendo las químicas o sintéticas, ¿no? Tiene un alto grado de peligrosidad. Más que dependencia, la peligrosidad ya la expliqué, en el sentido de que en personalidades predispuestas a la esquizofrenia, a la psicosis, a través de estas drogas alucinógenas, sean naturales, sean semisintéticas, sean sintéticas, puede haber una reacción inesperada. Ahí gira en torno el riesgo de estas sustancias alucinógenas. Más allá de ver si generan o no generan dependencia, porque hay científicos que creen pues, que sí genera dependencia, otros que no. Pero más allá de esa discusión, donde sí se ve y hay evidencia en cuanto a salud mental se refiere, es en el riesgo que tienen estas sustancias en cuanto a la reacción, a la aparición súbita de condiciones como la esquizofrenia, la psicosis en personalidades vulnerables o sensibles. A ver, habría que distinguir ahí dos cosas, ¿no? Uno, el consumo ancestral histórico de las sustancias alucinógenas. Eso no está necesariamente controlado, ¿no? Lo utilizan los chamanes, los brujos, lo utilizan personas que todavía tienen un sistema de creencias que está atado al pasado, ¿no? Pero sí, en cuanto a legislación se refiere, las sustancias alucinógenas semisintéticas o las sintéticas propiamente dicho, no todas, pero muchas de ellas sí están en el código de prohibición.
entiendo que esencialmente en esto están, por ejemplo, el LSD, ¿ya? Está prohibido su consumo, su comercialización, ¿ya? Pero en el caso, por ejemplo, de sustancias naturales, alucinógenas naturales, tipo peyote, ayahuasca, cactus, hongos, la legislación no es tan clara y me parece que no están legisladas propiamente dicho. Porque, insisto, son plantas, es como la hoja de la coca, ¿no? Sí. Ancestral, ¿no? Se chaccha, se mastica ancestralmente. Entonces no hay una prohibición, tú puedes chachar coca y no te van a meter pues, preso, ¿no? Igual, ¿no? Ancestralmente se utiliza la ayahuasca, por ejemplo, con fines rituales o con fines religiosos, también a veces con fines medicinales. Eso no está regulado, entiendo, en el código peruano. Inesperada, una sobredosis con todas las drogas. Claro, desde un punto de vista estrictamente médico, una sobredosis es la sumatoria, pues el consumo exagerado de determinada sustancia, ¿no? Por ejemplo, si tú consumes por encima de 2.5 o 3 gramos de cocaína, ya te estás exponiendo a un paro respiratorio, un accidente cerebrovascular, ¿no? Una reacción adversa, muerte súbita. En el caso del LSD también la dosis tiene mucho que ver, ¿no? Cuando tú te vas a la selva y te encuentras por ahí con un chamán o un maestro que conoce el campo de administrar ayahuasca, es un maestro que tiene años en esto y él sabe perfectamente en función de tu edad, en función de tu talla, seguramente en función de tu nivel de grasa, sabe cuánta ayahuasca puedes tomar. Una copita, una dosis muy pequeña, pequeñísima. Entonces sabe. Sin embargo, por más conocedor que sea el chamán, el maestro, el guía le llaman, ellos son conscientes de que la reacción puede ser adversa, porque como te explicaba inicialmente, cada cuerpo reacciona de una manera distinta frente a las drogas. Por eso, a donde quiero llegar a lo siguiente, si bien el concepto de sobredosis es el tomar dosis muy elevadas o consumos exagerados de determinada sustancia, pero también es cierto que una sobredosis te puede dar con cantidades mínimas de consumo. Con cantidades mínimas de cocaína, mucha gente ha terminado con el corazón en la boca en un servicio de urgencia. Con cantidades mínimas, gotitas de LSD, muchas personas han terminado con prótesis cóncava. Entonces, lo de las dosis es bien relativo, es muy subjetivo, porque cada cuerpo es un mundo. Tiene que ver con tu edad, tu talla, tu herencia, tiene que ver con tus expectativas de consumo, tiene que ver con tu estado de salud mental al momento del consumo, eso es clave. Por ejemplo, tú que eres menor de edad prácticamente, si tú tienes, por citar, ¿no? Tienes un diagnóstico de trastornos por déficit de atención, a los 5 años te diagnosticaron, o a los 6 años te diagnosticaron, y no has sido tratado adecuadamente, y ahora que tienes 14, 16, 18 años, te metes una papeleta de éxtasis para tripear, entre comillas, todo ese cuadro que viene desde la niñez se puede exacerbar a la enésima potencia a partir del consumo de LSD, ¿no? O si, por ejemplo, pues, como tú muy bien decías, ¿no? Si tu abuelita o tu abuelito ha sido esquizofrénico, tú tienes esa información en tu código genético, ahí está dormido, pero está ahí. Llegas a los 15, 16 años y a través del LSD eso se activa. O a través del éxtasis, o a través de la cocaína, eso se activa. Y sale adelante tu cuadro psicótico y tienen que llevar tu servicio de urgencia. A ver, yo te daba una respuesta hace algunos minutos atrás. Los consumos de sustancias alucinógenas semisintéticas y sintéticas, que son las que más se utilizan con fines lúdicos o recreacionales, mejor dicho, las tasas aparentemente no son altas, no son de consideración. Si tú comparas con la marihuana, con la cocaína, eso tiene una tasa muchísimo más alta, ¿no? Pero sin embargo, en estos últimos años, el otro día yo escribí un pequeño artículo sobre este tema de las drogas, de las nuevas drogas. En el plano de las nuevas drogas sintéticas,
también hay que añadir ahí el caso del LSD. ¿Por qué? Porque no es que haya un rebrote, no es un rebrote, porque el LSD se consumía mucho en el 60 y el 70. Sí. Pero sí, yo he encontrado acá, en estos 2 últimos años, estos 3 últimos años, acá en Centro, en mi consultorio también, sí, jóvenes, universitarios, chicos, chicas, que están consumiendo LSD, pero no es una cantidad importante, pero sí veo con cierto asombro cómo el LSD, como digo, no es que esté rebrotando, ¿no? Pero que sí cómo se están acercando nuevamente al LSD. Y hay drogas sintéticas, como te explicaba también, que tienen efectos muy similares al LSD, que están creados también en laboratorios, químicamente hablando, ¿no? Entonces, puede ser que de acá a un tiempo, de repente el consumo puede incrementarse, ¿no? Te estoy hablando de Perú, porque en otros países, llámese Estados Unidos, Australia, la Unión Europea, sí el consumo de sustancias alucinógenas, principalmente el LSD, sí tiene una tasa un poquito más alta que acá, eso sí. Pero acá los consumos son marginales, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. En el caso del LSD, que es lo que yo más veo, entre comillas, en medio de este contexto de consumidores, y sobre todo cuando hablamos de consumidores de drogas sintéticas, que es un amplio abanico de drogas sintéticas tenemos en el mundo y en el Perú. Sí, los dealers ofrecen por internet LSD. ¿Ya? Entonces el internet desgraciadamente se ha convertido pues, en un escenario también que está contribuyendo en ese sentido negativamente al consumo, ¿no? Porque hay tintas virtuales, eso ya se sabe, ya no es un secreto del mundo, ¿no? Hay gente que vende drogas, hasta medicamentos prohibidos se vende por internet. Sí. Entonces las drogas sintéticas, incluyendo el LSD, también se está vendiendo por internet. A ver, no tengo la seguridad de decirte si en estos últimos años se han hecho, por ejemplo, tesis sobre sustancias alucinógenas, me parece que no. Lo que de repente sí puedes encontrar si entras al repositorio de Devida, de Cedro, del Hospital Noguchi, que es el Instituto Nacional de Salud Mental, si entras a la web del Hospital Emilio Valdizán, del Hospital Víctor Larco Herrera, de repente vas a encontrar, pero lo que vas a encontrar son seguramente más reflexiones teóricas, ¿no? Más que trabajos aplicados en pacientes, en consumidores, difícil. Pero sí de repente algunos artículos, ¿no? Algunos artículos de expertos, de médicos, de psicólogos que trabajan en este campo. En razón de que pues no hay muchos casos, pues, no hay muchos casos. No digo que los casos sean totalmente aislados, pero no tiene pues la presencia de consumidores como tiene la marihuana. Hay una polémica ahí que ya se ha aquietado, porque hay un gran sector de científicos que definen al LSD como una sustancia capaz de generar neuroadaptación, principalmente dependencia psicológica. Pero hay otros que sugieren que el problema de las sustancias alucinógenas tipo LSD no tanto gira en torno a que si genera o no genera dependencia, el problema es el riesgo de reacción adversa y de daño en salud mental, ¿no? Y a mí me parece que ese es el riesgo más importante, más que si genera o no genera dependencia, ¿no? Porque yo he visto pacientes psicóticos que han consumido LSD y han hecho psicosis permanente, tenían demasiada información.